Buenas, si no os habéis equivocado, estáis en sesión de Migrate. ¿Vale? Mi nombre, los que lleváis unas cuantas camps ya me conoceréis un poquito. Soy Ramón Vilar, vengo de Barcelona, soy fundador de una empresa especializada en Drupal que se llama Imbra. Bueno, nada más, no mucho más. Vamos a de cara al tajo. Esto es una sesión de Migrate, ¿vale? Más que de Migrate de módulo 100%, veremos un poquito las cosillas que hay dentro de cualquier proyecto de migración y nos centraremos también en la solución hecha por Migrate, ¿de acuerdo? Bueno, primero de todo un poquito de migración en Drupal, ¿vale? A la hora de enfocar cualquier proyecto de migración, ¿alguien de aquí ha hecho algún proyecto de migración alguna vez? Vale, veo que... Hay 4 alternativas en el entorno de Drupal oficial, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? La primera es a mano, bien bonita. La segunda es scripts personalizados, nos picamos un código que migre. La tercera es feeds, no sé si os sonará un poquito el módulo feeds. Y la cuarta, y la que vengo a presentar hoy aquí, es migrate, ¿de acuerdo? Primera, a mano. A no ser que sean 3 páginas de una web pequeña, una locura, ¿vale? Y por favor, no pensemos en pillamos un becario y lo hacemos migrar, ¿vale? Esto no es una solución seria. Segundo, scripts personalizados. Podemos ponernos con una maneja, picar nuestro código, que migre a base de datos y demás. Los que llevemos un tiempo en Drupal o los que hayan visto un poquito cómo es la estructura de base de datos de Drupal, veréis que es un poco locura intentarlo hacer así. Podemos empezar a utilizar la API de Drupal y será más fácil. Lo que pasa es que tenemos pequeños, serios problemas, ¿vale? Primero, tracking. ¿Cómo sé yo por dónde voy de la migración? A no ser que me haga algo a mano, pues no sé por dónde voy. Y la segunda es, si me equivoco, si hay algún problema, cómo vuelvo atrás de una forma controlada. ¿De acuerdo? Uy, me he ido bastante. Tercera solución, feeds. ¿Os suena módulo feeds por aquí, más o menos? ¿Sí? Venga. A ver, feeds es muy, muy, muy buena opción, ¿vale? Y está muy documentado. Esto, bueno. Segundo, es fácil de configurar. No tiene mucha problemática, más allá de los primeros días. Es como cuando entras en Views la primera vez, que cuando entras en la administración es, ostras, ¿qué es esto? Y el cuarto día dices, qué maravilla. Pues aquí es igual. Feeds, el primer día que entras es, ostras, ¿qué nombres más raros? Y el tercer día dices, pues va bien, va bien. Permite el mapeo de campos, de un campo a otro, de un campo a otro, de un campo a otro. El problema principal que tenemos es cuando queremos empezar de 2 campos a un campo, de un campo repartirlo en 2 campos. No quiere decir que sea imposible, lo que pasa es que no es tan trivial, ¿vale? Problemas de rendimiento, ¿qué pasa si queremos migrar? Nosotros hace 6 meses hicimos una migración que tenía más de 1 millón, por ejemplo, de nodos, 300.000 imágenes que se tenían que procesar, 200.000 comentarios por cada tipo de contenido, más o menos. Es decir, cosa grande. Esto, como lo hagas con feeds, mueres en el intento. O muere tu máquina en el intento. Una parte bastante y una baza bastante importante es que no tiene integración con Drush. Total, que tenemos que ir por interfaz gráfica. Esto a algunos les puede ser un pro. Para los que hacemos migraciones un poquito grandes es una contra. Y sobre todo no tiene muy, muy buen funcionamiento con referencias cruzadas, ¿vale? Lo paso un poco por encima, luego al final las dudas, si queréis, las guardamos hacia el final, ¿vale? No aceptaré a nadie que se vaya sin preguntar, por cierto. Migrate, la solución que vamos a ver. Migrate es una cosa completamente distinta a todo lo demás, ¿vale? Migrate, la primera baza o cosa buena, es que tenemos que pasar obligatoriamente por código. No se puede hacer nada sin código, ¿vale? Se programa la migración. ¿Es malo? No, es normal. Cuando migramos es normal que queramos programar una migración, porque queremos hacer un proceso de un sitio a otro. Y es normal que tengamos que programar esta banda. Hay multitud de fuentes de datos. Cuando te descargas Migrate hay unas cuantas y luego hay centenares de módulos que te dan más potencia para migrar desde XLS, migrar desde XMLs pero más estructurados, desde otras bandas. Soporte para migrar archivos de contenido y, mejor dicho, entidades del núcleo, sin problemas. Y aparte, tiene un pequeño framework para crear otros tipos de contenido o entidades como pueden ser pues, media, commerce,
handlers específicos, ahora lo veremos. Vale, es bastante rápido la migración. Rápido. Se integra con Drush, que es la maravilla. Luego veréis. Y el único problema baja es la curva de aprendizaje. Como lo tenemos que programar todo, aunque puede ser una frontera a un inicio, lo bueno que, por ejemplo, tiene Migrate es que cuando te descargas el módulo hay un directorio que se llama examples y digamos que las migraciones están no documentadas, macro documentadas. A lo mejor sin documentación serían 200 líneas y están documentadas y son más de 1000 líneas. ¿Vale? Está todo documentado, explicado por qué se hace cada cosa. Es un buen punto de inicio. Antes de empezar, conceptos básicos de migración, ¿vale? Y cómo se aplica esto a Migrate. Vale, hay 6 conceptos básicos siempre que hagamos una migración. Uno, tenemos que saber de dónde partimos, cuál es el origen de datos, formato, lugar, datos que se quieren procesar, el destino, dónde van a parar, el mapeo entre origen y destino. Nosotros tenemos que crear algo para decir, donde aquí se llamaba A, en mi migración se llama B, porque necesito esta referencia, porque si quiero hacer una referencia más tarde, poder recuperarla. ¿Vale? El mapeo de campos. El campo nombre pasa a ser título, el campo apellido 1 pasa a ser apellido primero, ¿vale? Este mapeo. Los field handlers, esto ya es más de Migrate, cómo se gestiona un tipo de campo específico. Y los destination handlers, cómo se gestiona un destino específico de Migrate. Origen de datos, fuente de datos, ¿vale? No nos olvidemos. Queremos migrar una base de datos de personas, pues la fuente de datos es esa base de datos. Puede provenir de distintas fuentes, ¿vale? Migrate nos permite decir, pues estos datos vienen de un CSV, estos vienen de una base de datos y estos vienen de un JSON, ¿vale? Y para especificar en Migrate lo único que tenemos que hacer es tan fácil como decir, hey, nuestra fuente será, por ejemplo, en este caso, un SQL, ¿vale? Le pasamos la query que recupera ese SQL. Luego veremos más ejemplos, ¿eh? El destino, lugar donde se almacenan, normalmente, base de datos Drupal, pero más específico tenemos que decir entidad, tipo de contenido, lo que sea, ¿vale? En este caso, por ejemplo, abajo el destino es un nodo que se llama Migrate Example Beer. Este está sacado, bueno, todos los ejemplos que he cogido los he sacado de Examples por si luego queréis mirar de dónde sale una cosa o la otra, podáis hacer referencias más rápido. ¿Vale? Sobre todo, cada registro de origen pertenece a un único destino, ¿vale? Luego veremos maneras de separarnos, pero el origen siempre es un único destino. De acuerdo. Imaginemos que estamos mirando la base de datos de personas y tenemos en inicio un campo que se llama BID, que es el identificador de la base de datos de origen. Nosotros tenemos que crear un mapeo entre el origen y el destino. En el caso de Migrate, lo que se le pasa es, y lo que hace Migrate es crear una pequeña tabla temporal en nuestra base de datos que se especifica con el nombre máquina, ¿vale? De la migración. Ese es el nombre que tendrá la tabla y tendrá siempre 2 columnas. En la primera columna guardará el ID del origen y el segundo el ID donde se ha mapeado. ¿Vale? Para crear esta tabla de base de datos nosotros le tenemos que especificar en Migrate el formato del origen, ¿vale? En este caso pues, se llama BID y es de tipo entero, y el destino, ¿qué será? Pues como migraré un nodo, le decimos, hey, migración de nodo, danos cuál es tu esquema, con qué te identificas tú. En este caso, pues los que trabajamos en Drupal sabemos que es un NID, pues lo que guardaremos en esa tabla es un NID. ¿Vale? Creamos una tabla de correspondencias. Mapeo de campos. Mapear el campo A en el campo B. Multitud de posibilidades. Por ejemplo, la más sencilla, la primera. Siempre es final, hay destino, origen. El campo body recibirá la información del campo text. Pero a la vez, en Drupal tenemos argumentos dentro de un campo. Como puede ser, si tenemos un campo de tipo imagen, un argumento es el alt, el title, el description. Para especificar estos valores se utiliza la notación de nombre de campo, 2 puntos y el argumento. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, pues el summary del campo body pues viene de un campo que se llama except en el origen.
A la vez, Migrate te permite hacer preprocesados sencillos. Por ejemplo, imaginamos que queremos migrar, en este caso es una taxonomía, y nos proviene de un campo que se llama peers y que está separado por barras transversales. Esto se lo informamos a Migrate y Migrate sabrá cómo separar la información y recuperarla. A la vez, bueno, no he copiado ejemplo porque si no habría muchos ejemplos, pero en el modo examples, bueno, en la carpeta examples lo especifica, también se puede especificar un callback y decir, hey, cuando vayas a importar algo, llama a este callback que yo te diré cómo tienes que tratar cada uno de los valores. Se puede especificar mucha información. A la vez, podemos añadir un valor por defecto. Esto quiere decir, mapea name en título y si name no existe o no tiene valor o es valor nulo, siempre le meterás pues, el valor testing title. Esto es muy típico, por ejemplo, cuando si hacemos migraciones de roles, y decir, tú migra los roles, porque yo los he migrado en otra migración, y si no te especifico un rol porque no tiene, pues yo quiero que siempre adquiera el valor anónimo. O bien en usuarios, que es el campo de debajo. Ahora explicaré lo que hay en medio. En este campo quiere decir, si nos saltamos esto de aquí, esto quiere decir, hey, coge el account ID y mételo en UID, y si account ID no existe, por cualquier cosa, valor por defecto el 1. Esto es un poco bestia, pero podemos tener una lógica. La línea aquí en medio lo que especifica es lo que decíamos antes. Si yo estoy migrando, por ejemplo, autores y noticias, yo primero migro siempre los autores, los tengo guardados, y ahora quiero migrar las noticias, pero quiero asignarle a cada noticia el autor que la ha escrito. Nosotros en la base de datos de origen tendremos una correspondencia, ya sea en tabla, ya sea en cualquier cosa, de quién es el autor, con un identificador. Pues con esto lo que le estamos diciendo es, hey, vete al origen y coge el account ID. En esta migración, que es la que yo he migrado a los usuarios, mira la correspondencia con el mapping que lo he dicho antes. Es decir, vete a la tabla de base de datos que se llama One User Migration, que esto es lo que ha creado temporalmente. Coge el valor account ID, por ejemplo, el 25A que te paso, mira el 25A, busca el ID en que has migrado, coge ese ID y este es el valor que saltarás aquí. Con esto lo que hacemos es migrar referencias, ¿vale? Tan sencillo como esto. Vale, field handlers. Nosotros, por ejemplo, en Migrate como core encontramos migraciones de los campos propios del core, de tipo texto, de tipo numérico, de tipo referencias de términos, etcétera. Pero por cualquier cosa puede ser que, por ejemplo, nosotros en nuestro desarrollo hayamos creado un tipo de campo específico o bien trabajemos con un tipo de campo que haya en un modelo de Drupal, pero que no haya soporte de Migrate. El field handler lo que se encarga es de transformar la información que le llega a algo que entiende ese campo. Por ejemplo, es normal que cuando tenemos un valor multivaluado en Drupal, la notación que recibe es, primero, esto es Drupal 7, no Drupal 8. Drupal 8 esto cambia. Primero, la lengua del campo, en este caso es lengua no especificada, y luego cada uno de los campos con una clave evalue. Esto es típico de Drupal. Pues el field handler lo que se encarga es de hacer esta transformación. Si este campo, en vez de ser, en este caso, que es de tipo texto multivaluado, fuera eso allí, referencias de términos, esto de aquí no se transformaría igual. Se transformaría de una manera específica y distinta. Pues esto es lo que se encarga el field handler, de hacer la transformación de ese tipo. Por ejemplo, hay field handlers específicos para address field, que es un módulo, no sé si lo conocéis, para geofield, para todo tipo de campos. ¿Vale? El destination handler es justo a la otra banda. Cuando yo quiero guardar los datos, Drupal nos ofrece, bueno, Drupal no, Migrate nos ofrece por defecto pues guardar datos en tipo de nodo, en tipo usuario, en tipo término, etcétera. Pero ¿y si quiero guardar en tipo media? ¿O y si quiero guardar en tipo path auto? ¿Cómo lo hago? Pues esto es lo que se encarga Destination Handler. Son pequeñas clases que se encargan de tratar esos datos y guardar donde ellos saben que tienen que guardar. ¿Vale? No es normal tener que picar ni un field handler ni un destination handler, pero puede llegar el caso de que lo tengamos que hacer. No es complicado, es una función con una notación específica y ya está.
Parece que sea un nombre un poco raro, pero no tiene nada. Y un must. Migrate extra. Siempre que estemos trabajando en Migrate, por definición, a lo mejor no os tocará, pero casi seguro que tendréis que instalar este módulo. Este módulo lo único que hace es un compendio de field handlers y destination handlers, es decir, un montón de soporte de módulos. Se han ido añadiendo en un módulo más grande y es este caso. ¿Vale? Por ejemplo, si queremos migrar campos de tipos media, si queremos migrar campos de tipos link, si queremos migrar campos de tipos flag, entity API, todo este tipo de campos, instalando esto y habrá una magia por ahí debajo. Con esto ya lo tenemos. ¿Vale? En la página está muy bien porque hay un listado de todos los módulos soportados y sobre todo nos dicen, 1, si está en el core de Migrate, 2, si está aquí, o 3, hay módulos que en su propio módulo tienen un archivo que se encarga de hacer la migración, ¿vale? Porque se ha metido dentro del archivo. Ahora vamos a meternos un poquito más en chichilla y vamos a ver pasos para crear una migración, ¿vale? Esto es más ya focalizado. Vale, esto es un listado que la primera vez que hagáis una migración os lo podéis imprimir, poneroslo al lado y es todo lo que tenéis que ir haciendo, ¿vale? Es paso a paso y con esto lo tenéis. Primero, crear un modulito. Siempre que queramos crear una migración, un proyecto de migración, tenemos que crear un módulo custom. El nombre de decirle como queráis. Normalmente la notación oficial es migrate-bajo y el nombre del proyecto. 2. Comunicarle a Migrate que existimos. Es decir, que hemos creado ese módulo y que Migrate tiene que llamarnos, que sepa que nosotros estamos implementando migración. Y a partir de allí, por cada migración que queramos hacer, si queremos migrar personas, libros, noticias, tenemos que crear una clase, orientación objetos. Migrate es un framework orientado a objetos 100%. Olvidémonos de hooks. El único hook que implementaremos será el de comunicación. Lo demás es todo orientado a objetos. Y a partir de aquí son los pasos. 1. Añadir al origen. 2. El destino. Hacer el mapeo de origen-destino. Hacer el mapeo de datos. En caso que necesitemos manipular los datos. Y 4. Registrar esa clase en Migrate. A partir de allí ya podemos migrar. Bueno, probar de migrar. Nunca sale a la primera. Vamos a ir paso por paso y veremos las cosas que hay. Vale. Crear un modulito, info y module, ¿vale? Los dos ficheros. Cosa especial de Migrate. El module lo necesitamos porque Drupal nos lo pide, pero estará en blanco. No habrá nada, ¿vale? A no ser que vosotros lo utilicéis para otras cosas. Que no sería bueno porque quiere decir que estáis mezclando temas. Pero el module estará siempre vacío. La lógica va en un fichero que se llama nombre del módulo, .migrate.inc. Y allí escribimos esto. ¿Vale? Esto que puede asustar un poco, la parte importante es el API, ¿vale? Decirle el número de API que estamos utilizando, es 2, hasta que Migrate notifique que ha cambiado, pero no hay en la frontera nada de cambios. Decir si queremos hacer grupos, ¿vale? Grupos es más que nada un tema de gestión, de si vuestra migración es un poquito grande, pues poder agrupar y decir, pues vamos a migrar toda la información de noticias. Pues el nodo de noticias, los términos asociados a noticias, las referencias asociadas a noticias, etcétera, etcétera. Es para asociar más que nada. Y lo importante es esto aquí, es las migraciones. Ir poniendo una debajo de otra, que forman de una clave, nos lo inventamos, lo que sea, en este caso manzanas, y se le especifica el nombre de la clase, que por notación, no es obligado, pero por notación y por estándar, siempre es clave immigration en camel case, y en caso de que forme parte de un grupo, pues se le notifica al grupo. Ya está, uno debajo de otro. No tiene más. Con esto le estamos diciendo a Migrate que nos llame, ¿vale? Que tenga en cuenta esas clases y que vaya llamando. Lo que he comentado antes, una clase igual a una migración, ¿vale? Toda lógica, toda, de migración, se crea dentro del módulo del método construct de la clase. Nada más. Con ese método es el único obligatorio y es el único que necesitaremos si no queremos manipular datos, ¿vale? Allí meteremos toda la lógica y luego hay 3 métodos que podemos especificar si nos interesa, ¿vale? Ahora veremos cada uno de ellos y os explicaré para qué va y cuándo es la lógica de llamadas, ¿vale? Que es la de preparación de la línea, de antes de guardar y después de guardar. Flujo. Migrate itera entre todos los datos que quiere guardar, ¿vale? Que quiere migrar.
Lo primero que hacemos es recuperar esa información en row y llamar a prepareRow. ¿Vale? Esto lo que nos permite es modificar datos antes de que se procese la entidad. Cosas tan tontas como tengo un campo apellido 1, apellido 2 y en donde migraré tengo uno que es apellidos. Pues juntar los dos campos en uno. Esto lo haremos aquí. Aplica a todos los migrate handlers, ¿vale? Que transforman los campos, digamos, sucios o sin proceso a los campos preparados para guardarlos en la entidad. Lo que hemos visto antes. Pues de un array de valores, pues a un array con la lengua, con el value, con toda esta información. Luego, antes de guardar, llama a prepareRow. A prepare, perdonad. Pues si queremos modificar la entidad antes de guardar. Luego veremos cuándo nos puede interesar hacer esta cosa. Se guarda la entidad. Lo único que hace migrate en este caso es recuperar el ID de la entidad, lo mete dentro de entity y vuelve a llamar a complete por si tú quieres hacer algo con ese ID. Que también os explicaré, por ejemplo, casos que nosotros hemos necesitado esta información. Implementación de construct, ¿vale? Esto es lo que hemos visto antes. Construct solo necesita esto de aquí. Primero, el orden da igual, porque hasta que no acabas no lo utiliza. Primero, especificar cuál es el origen, especificar cuál es el destino, especificar el mapeo, como hemos visto antes, y aquí empezar una debajo de otra todos los mapeos que queramos. Pues este campo en este campo, este campo en este campo, este campo en este campo, y ya está. Con esto acabamos la migración. Pero si nos interesa, podemos llamar a prepareRow. Recibimos el objeto, ¿vale? Que es todos los datos que queremos migrar, y con esto, por ejemplo, podemos decir, mira, en la migración destino, si estoy migrando personas y esta persona no tiene nombre, no quiero que se migre. Pues podemos hacer una comprobación y devolvemos false. Siempre que devolvamos false en este método, ese registro se ignora y saltamos al siguiente. ¿Vale? Por ejemplo, lo que decía antes, esto nos puede permitir pues, juntar nombre y apellidos en un campo. O bien, pues que esto es muy típico, Drupal necesita las fechas en un formato específico y puede ser que el origen no las tenga en ese formato específico o que las tenga en campos distintos. Pues los juntamos y se lo enviamos. Nada más, aquí es preprocesar, ¿vale? Es como si estuviéramos haciendo un tema y preprocesar variables. Luego saltamos al paso de que Drupal ha cogido esa información, ha llamado a todos los theme handlers y tenemos tanto row, que son los registros en sucio, y entity con la entidad a punto de guardar, y la tenemos. ¿Para qué queremos nosotros esto? Pues por ejemplo nos puede servir para, si no tenemos un field handler, es decir, por ejemplo, antes, ahora sí, pero antes, por ejemplo, el módulo link, cuando queríamos guardar un campo de tipo link, no tenía field handler, no existía, no lo habían picado, aún estaba en parche, petaba, etc. A lo mejor nosotros no somos diestros en crear un field handler, no nos agobiemos, no pasa nada. Esto es un truco, no diré si es limpio o sucio, es un truco. En esta función nosotros podemos engañarlo y decir, mira, como yo sé que field handler pues con DPMs y tal he visto que tiene esta estructura, pues yo le voy metiendo la información. Los cojo de row y lo meto en entity y ya está. Esto no es malo, sencillamente pues tirar para adelante. Y en el caso de complete, una cosa que hay que tener muy clara es que no podemos guardar la entidad dos veces, porque la liaremos. ¿Vale? Porque no sé si conocéis Drupal, cómo trabaja el tema de guardado de entidad. La entidad se puede guardar, pero hasta que no acaba todo el proceso, no hace el commit final a la base de datos. Si la hacemos dos veces, la podemos liar bastante. ¿Cuándo, por ejemplo, nosotros hemos necesitado esto? Cuando migramos, por ejemplo, usuarios, y los usuarios se tenían que migrar por una banda y luego, a la vez, crear un perfil de tipos profile. Pues cuando llegamos aquí que el usuario ya estaba creado, en la sección de complete, allí dentro cogíamos los datos que nos interesaban y creábamos un profile. Y juntábamos el profile con el UID que le había asignado. Es la única vez que hemos utilizado esto. Al acabar, tan sencillo como registrar la migración, que hemos creado pues, un fichero apple.inc, por ejemplo, en el info del fichero. Cosas de la experiencia que al principio no lo haces y al final lo acabas haciendo. Yo recomiendo un fichero por cada tipo de migración, ¿vale? Es decir, si estamos migrando toda la información de noticias, pues te creas un news.inc, allí haces cada una de las clases, pero no hagáis toda la migración en un único fichero. Porque cuando estáis trabajando en Drush,
Drush, cuando le digáis la migración que queréis ejecutar en ese momento, como no funcione, no como no funcione, como no tengáis separado por ficheros, os cargará el más grande y os va a enlentecer todo. Lanzar migraciones. Se puede lanzar por interfaz gráfica, intuitiva, muy fácil. Le puedes especificar la que quieras, los valores que quieres importar y ya está. Pero, hombre, si hemos llegado hasta allí programando, no vamos a saltar a la interfaz gráfica. Aparte de que es bastante más lento. Drush nos ofrece una interfaz bastante buena para Migrate. Yo he puesto el nombre entero, pero todo tiene su alias, ¿eh? No hace falta Drush Migrate Status, sino Drush MS y ya nos sale información. Con esto, por ejemplo, tendremos listados todas las migraciones que hay, nos dice cuántos se han importado, cuántos faltan por importar, cuál es la última vez que hemos importado, etc. Por ejemplo, esto es para ejecutar la migración de Apple y le podemos decir, hey, mígrame durante 10 segundos que quiero ver, 4 o 5 registros para probar. Pero a la vez, por ejemplo, en vez de segundos le podemos decir también número de elementos. Mígrame 100 elementos, que quiero probarla. Y ya está. O podremos decirle, por ejemplo, nosotros cuando migramos esta que tenía centenares de miles de registros, para saber si se había colgado o no, le decíamos que nos diera feedback. Le decíamos, hey, cada 1000 elementos migrados, danos un mensaje. ¿Vale? Y con esto te va diciendo, hey, migrado 1000 más, 1000 más. Y además, una cosa muy importante es que te va diciendo el tiempo que tiene, el ratio que tiene. Pues migro a 450 registros por minuto. Eso vas viendo si el servidor está a punto de caerse haciendo la migración o no. Lo más importante de todo, permite hacer rollback. Yo puedo probar, migro 5, ostras, he fallado, tiro para atrás. Migro 5 más, tiro para atrás. Y todo esto teniendo integridad de datos. Y esto lo podemos hacer tanto en la migración como en el rollback. Si nosotros sabemos que tenemos el ID de origen 25 y el 34, que tienen ciertos datos que siempre están fallando, podemos decirle, hey, mígrame solo el 25 y el 34 y vamos a ver qué pasa. Y así vas debugando. Hay muchas más opciones, lo que pasa es que no las he puesto, porque sería casi una presentación entera. Pero es bastante interesante. Situaciones típicas, ¿vale? Esto es donde más me había alargado, pero al final lo he cortado porque veía que si no, no llegábamos. Si os interesan, podemos hablar de bastantes cosillas. Son cosas típicas de cuando estás migrando, de, ostras, ¿cómo soluciono esto? Primera y típica, porque digamos que el módulo examples es muy bonito, pero no es lo típico. El origen es otra base de datos externa. ¿Cómo la meto dentro de la migración? Pues es tan sencillo como, antes de hacer la query en nuestro módulo construct hacia los datos donde están, se le dice, hey, cógeme la conexión esta, for migration. Y en vuestros settings PHP, donde tenéis la base de datos propia de Drupal, allí podéis crear otro registro para meter esta. Podéis tener tantas bases de datos como queráis. Por ejemplo, nosotros hicimos una migración que venía de distintas bases de datos. Pues vas haciendo y dices, pues ahora pilla de for migration users, de noticias, de lo que sea. Perfecto. Esto es bastante... No es solo de Migrate, ¿eh? Esto si hacéis un código que necesita conectarse a una base de datos externa lo podéis utilizar, ¿eh? No tiene nada que ver. Segundo, migrar imágenes embebidas. Nos vino un periódico electrónico que nos dijo, yo antes tenía un CMS hecho a medida y las imágenes las copiaba dentro del HTML. Pero, ostras, ahora estamos en media. Hemos hecho una biblioteca, un gestor entero de imágenes y claro, esas imágenes las tengo que meter en media. ¿Cómo lo hago? En Migrate Extras, que hay soporte para media, hay una funcioncita que se llama Rewrite Image Tags, que siempre se llama en prepare, y tú le pasas el nodo, o lo que sea donde está la información, y el campo donde hay imágenes embebidas. Él va a buscar las imágenes embebidas, las coge, las mete en media, mete el alt, si tiene, mete el description, si tiene, mete el estilo de imagen, hay un pequeño hook para decir, y utiliza este estilo de imagen o utiliza este otro, y lo procesa. ¿Vale? Esto es una tontería, pero no sé si alguien ha tenido que migrar imágenes alguna vez. Hasta que no llegas aquí o hasta que no hubo esta función era bastante caótico. Bastante. Y lo típico. Cliente grande, por ejemplo también esta gente. Claro, yo tengo aquí millones y millones de referencias en Google, pero ahora cambiamos a unas URLs más limpias, otra estructura. Yo no quiero perder las URLs antiguas.
Pues mientras estamos haciendo la migración, podemos ir cargando con el módulo redirect. No sé si conocéis el módulo redirect, que es para hacer redirecciones, no tiene más secreto. Podemos ir cargando y decir, hey, redirect, te paso el campo donde está la URL antigua, o bien me creo una función. Yo puedo pasarle esto y luego en prepare row. Si esto no existe, yo lo meto y le digo, mira, la URL antigua está formada por el título, la fecha, el término, .html. Le pasa y a la vez te crea todas las redirecciones. Es decir, cuando acabamos la migración, tenemos las imágenes en su sitio, las URLs en su sitio y aparte bastantes más cosas. Para ir cerrando. Migrate no es solo para migraciones. Es decir, todos los... Profesionalmente, ¿quién se dedica aquí en Drupal? Vale. Pues esto yo creo que es obligado para todos. Típico en cualquier proyecto de Drupal, y ya acabamos, contenido de prueba. Si yo estoy probando algo, ay mira, creo un tipo de contenido que hace una referencia a no sé qué. No sé en cuántos entornos trabajáis, ¿vale? Pero nosotros en nuestro caso, por ejemplo, trabajamos mínimo entre 3 y 4 entornos. Sube a tal entorno, crea contenido. Hostia, sube a tal entorno, crea contenido. Es que ahora he creado un campo y me he olvidado en integración de meterle información. Se acabó. Tenemos Migrate. Porque no cogemos y hacemos una cosa bien sencilla. Tenemos un CSV que se llama Noticias. Y vamos poniendo título, descripción, no sé qué, no sé cuántos. Y lo vamos modificando a medida que vayamos metiendo más cositas en nuestro tipo de contenido. Esto igual que con nodos, con usuarios, con términos, con todo. Tenemos un pequeño script, nosotros ya tenemos una pequeña biblioteca hecha, que lo que hace es leer ese CSV y lo mete en contenido. Total, nosotros, por ejemplo, trabajamos con Jenkins, tenemos todo automatizado y una de las últimas tareas de Jenkins es contenido de prueba. Pero también lo tenemos en local. Yo puedo descargarme las modificaciones que ha hecho un compañero y allí le doy a una pequeña tarea que tengo interna y me monta un site entero con todo el contenido de prueba. Eso está perfecto, sobre todo para cuando el cliente os da, no, es que quiero que me metas este contenido de prueba porque ver con contenido real y no quiero lorem ipsum. Normal. Pues con esto nosotros lo montamos. Yo creo que es bastante interesante, ¿eh? Si no lo tenéis, no hay problema, yo os puedo pasar cosillas, o si no, si os lo queréis crear como ejercicio interno vuestro, lo crearéis una vez y lo vais a utilizar siempre, ¿vale? Porque es una tontería y a partir de ese día podréis meter contenido en cualquier momento. Y nada, la última transparencia. Migrate como framework. Todo es muy bonito, pero... ¿Y si quiero migrar desde un WordPress, me lo tengo que picar todo? O si quiero migrar desde cualquier cosa a commerce, ¿me lo tengo que picar todo? O de tipo 3, pues no. Hay modulitos que lo que han hecho es crear unas clases específicas para migrar desde tipos de CMS o orígenes a destinos. Y el más importante es este, Drupal to Drupal. Me viene un cliente y me dice, quiero migrar de Drupal 5 a Drupal 7, pero quiero cambiar la web entera. Total, que no podemos actualizar, sino que tenemos que hacer una nueva. Pero con Drupal to Drupal te permite decir, vale, el nodo este X me lo mapeas en el nodo Y del Drupal 7 o el Drupal 8 y esas son las correspondencias de datos. Es muy, muy rápido hacer migraciones de datos entre Drupales con esto. Y no sé si lo sabéis, Drupal 8 va a meter un mini core de Migrate en el núcleo para permitir hacer migraciones entre versiones. Y se va a basar precisamente en este módulo. ¿Vale? La gente de este módulo está trabajando ahora codo con el core para meter partes de este módulo en el core de Drupal. Bueno, una vez tienes un paquete de 30 megas, si son 32, tampoco viene de nada. Los megas son gratis, no hay problema. ¿Vale? Y para acabar, que creo que más o menos voy en tiempo, perfecto. Contacto, que es lo demás, y lo más importante, preguntas. Venga. Primero, perdonad por ir rápido, pero no da para más, 30 minutos. Hola. Quería hacer una pregunta. Con Sí. el tema de las migraciones, ¿mantendríamos también los identificadores de los nodos o cambiarían? Más que nada te lo comento, perdona, porque hay clientes en los que hemos trabajado que tienen hardcodeados los identificadores para ponerlos o en un panel o en un bloque o en cualquier historia. ¿Eso estamos hablando de una migración de Drupal a Drupal? Sería 6 a Drupal 7.
A ver, el mapeo de nodos directamente nunca es recomendado. Nunca es recomendado, ¿por qué? Porque puede ser que tu cliente tenga, y es lo típico, sobre todo en el primer nodo que tenga válido sea el 4500 o el 354, porque las primeras han sido pruebas nuestras y hemos ido invalidando esos nodos. Malo no es, lo que pasa es que no es limpio. Se podría mapear, no hay problema, puedes mapear el NID y tira para adelante. Y el UID igual, lo que pasa es que tú tienes que asumir el hecho de que no hay ni NIDs, ni UIDs, ni termides repetidos, es lo único. Lo segundo es decirle al cliente que no hackee. De todas formas, repetidos no quedarían. No, claro, si partimos de un Drupal no. Machacarían Claro, si partimos de un Drupal y sobre todo si hacemos la migración bien, porque como corramos una migración 2 veces y demás, empezará a salir allí cosas raras, no pasará nada. Lo bueno de Migrate, por ejemplo, es que si peta, haces rollback y aquí no ha pasado nada. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, siempre tendrás que mapear los IDs, porque si empiezas mapeando los IDs, o mejor dicho, si empiezas no mapeando los IDs y luego los empiezas mapeando, el contenido que tengas, como no vuelvas para atrás, a lo mejor sí que entras con conflicto. Por eso digo que con eso ir con cuidado. ¿Vale? Con rollback, si tú has machacado contenido, volverías. Sí, el rollback lo único que hace es mirar la tabla esta de mapeo que os he dicho todo el rato, que es la parte más importante de Migrate, que es donde se mapea el origen con el destino, y dices, quiero migrar los últimos, o quitar los últimos 5. Va a la tabla y dice, cojo los últimos 5 y estos los quito. Quiero quitarlos todos, cojo esos, quito. Si había nodos ya creados, no los quita. Es decir, solo quita lo que él ha migrado. Hace rollback de lo suyo. Es decir, si yo creo 4 noticias y luego migro noticias y hago rollback, las 4 que he creado al principio siguen estando allí. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado Migrate para importar cosas, qué sé, lo típico cliente. No, es que subo un XLS de noticias de una agencia de prensa cada noche y quiero leerlas. Pues hemos utilizado Migrate en vez de Feeds, por ejemplo. Y así no machaca. Perdona, por aquí hay otra. Hola, mira. Siempre que se está hablando de Migrate, se habla como de una migración de un sitio antiguo a Drupal y me olvido del sitio antiguo. Si lo que realmente lo que quiera es una sincronización, me explico, porque realmente el sitio antiguo sigue funcionando, pero tú quieres tener tu entorno Drupal para usarlo para otras cosas. Claro, yo no... Estoy hablando de un caso real. ¿Te serviría Migrate para eso? Sí, yo claro, no he explicado todo de Migrate, por eso os he dicho que mirar la documentación y mirar también el módulo, porque hay bastante cosilla. Migrate te permite, por ejemplo, actualizar información. Es decir, en vez de migrar, solo actualizarlo. Te permite, no hay problema. Sí, tú le dices, hey, hasta puedes especificar por campos. Cuando vuelva a correr la migración, mira estos campos si han cambiado. O mira toda la entidad. O mira la referencia de la entidad. Esto lo puedes decir, sin problemas. Vale, gracias. Quedan 6 minutitos aún. Buenas. Dime. Quería preguntarte, en el extras que había una función para tocar precisamente las imágenes, ¿en qué estado se queda el body con respecto a cuando tú cambias la imagen, ese tag IMG, y lo pasas a media? Sí. En este caso lo que hace es, te quita el IMG y te lo sustituye por el JSON que utiliza media. No sé si sabéis que media, cuando tú insertas una imagen en el WYSIWYG, no estás insertando el tag IMG. Lo que estáis insertando es un pequeño string vía JSON, que lo que le está diciendo es el ID de la entidad donde está esa imagen, el estilo de la entidad que tú quieres, el view mode que tú quieres utilizar y información extra. Lo que te hace es te sustituye el IMG por ese tag. Vale, y también te lo mete en el Sí, body. te lo mete. Sí. Es decir, dejas de tener IMG y puedes meter eso. Y puedes llegar a programar también que decir, pues hay ciertas imágenes que no las quiero pasar a media y otras que sí, pues también lo puedes programar. Ahí ya es más ensuciarnos las manos, por decirlo de alguna manera. Hay otro por aquí. Sí, bueno, has comentado que dices que en el punto module no metes nada. Y yo, por ejemplo, el punto module sí lo utilizo para llamar funciones genéricas a la hora del prepare raw. Claro, se puede. Es decir, sí. Otra cosa es que tú... Son 30 o 40 tipos de contenido que para traerme, por ejemplo, el formato de esa área, del campo de todas esas cosas, a ser genéricas, para no ponerlas en cada punto INC, utilizo el punto module para... A ver, para ir bien, lo que tendrías que hacer es crearte un punto .inc y meterlo. ¿Por qué digo eso? Porque Drupal es decir,
Migrate, el 90% de los casos lo utilizaréis una vez cuando hagáis la migración al inicio del proyecto y se va afuera. Si deshabilitáis el módulo, perfecto. Si no lo deshabilitáis y tiene que ser un migrate pues, de este tipo, que es para actualizar datos, que sirve pues, para meter contenido de prueba, etcétera, ¿qué pasa? Cada petición de Drupal se carga el módulo para mirar si hay hooks, si hay cosas. Si tú este módulo lo dejas blanco, la carga es casi nula. Si le metes funciones, por eso digo que nosotros lo que hacemos es crear un generic.inc, ahí metemos estas funciones que tú comentas y lo metemos dentro del files y hacemos un require cuando sea necesario. Digo, ya es por No, si vamos a buscar es una migración inicial y ya... Sí, si vamos a buscar el rendimiento. Si es una inicial, en cuanto acabe la inicial, sobre todo deshabilitar Migrate, que nadie os machaque cosillas y ya está. Es pasar de un Drupal 5 al 7 y una vez que se haga la carga de todos los datos... Pues ya está. Pues así tampoco hace falta ponernos puntillosos. ¿Alguna cosilla más? ¿No? Pues muchas gracias a todos.